ya estamos en el plato fuerte del día de hoy, Lizania. Vamos a estar hablando con el doctor Ángel González Medina, porque los miércoles son del doctor Ángel González Medina. Buenos días, doctor. Buenos días, Mauri. Placer de nuevo. Una gran satisfacción estar con ustedes como cada miércoles. Buenos días, Lizania. Buenos días, Isidro Labur, nuestro amigo Kelvin. Y por supuesto, también quiero mandar un saludo, un abrazo bien fuerte a nuestro amigo y colega y compañero Rafael Montero. Así es. Y no olvidar a Roberto Lafontaine. A Lafontaine. Sí. Sí. Igual que al doctor. Él huyó, pero lo queremos. Bueno, está bajando de peso para reintegrarse, sí. Y está de cumpleaños Nelson Rodríguez. Así es. Sí, muchas felicidades, mucha salud, larga vida y muchos éxitos todavía. Sí, que sigue escribiendo, que escribe bueno. Nelson, hace días que no veo escritos tuyos en el periódico, así que ponte a trabajar, ¿oíste? Ponte a trabajar. Él piensa que está, jubiloso, más que jubilado, ¿verdad? Ya. Doctor, hoy vamos a conversar del corazón y con el corazón, y vamos a estar hablando con usted de una enfermedad que se llama pericarditis. Pero la gente que nos sigue cada miércoles, pues sabe que tenemos la posibilidad de cualquier duda, cualquier consulta que tengamos con relación a hipertensión, a hipotensión, a colesterol alto, a insuficiencia cardíaca, a las arritmias o las disritmias, a cualquier entidad que tenga que ver con un cardiólogo, tiene usted la posibilidad a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Así es, motivar a la gente que sí, usted sabe, el doctor siempre está aquí en la buena disposición de poder responderle, así que no se quede con dudas, saque esos análisis que usted tiene por ahí que no ha llevado con su especialista para que el doctor le oriente, y también el tema de sus medicamentos, todo lo que usted desee, el doctor está aquí en esa intención, ¿cierto? Así es. Así es. Doctor, el corazón, vamos a ver, hace mucho que no le decimos a la gente, ¿verdad? De una manera que ellos lo puedan entender. ¿El corazón qué forma tiene? ¿El corazón es así como lo pintan en San Valentín? No es algo simbólico. Es simbólico. El corazón tiene más bien una forma que está más bien hacia la pera. Me parece una pera. Parece una pera. Parece más una pera. Y también parece un poquito un puño, diferente, sí. Y al puño. Me parece mucho el puño. Sí. Con una morfología que se parece a la pera por el pedículo vascular, la aorta y la arteria pulmonar. La gente come poca pera, ¿verdad, doctor? Come más manzana. Come más manzana, sí. Hay una mayor tradición con la manzana que con la pera. Y eso está asociado a Adán y a Eva, supongo. Bueno. Manzana de Adán y Eva. Entonces la forma del corazón es de una pera, más o menos. Sí, más hacia una pera. Sí. Realmente. No es exactamente, pero tiene esas características. Si tú lo ves en una radiografía, se parece más a la pera que a la misma manzana, exactamente. Y claro, todo va a depender de la característica no solo desde el punto de vista anatómico, sino hasta de la posición que ocupa en el tórax. Entonces, obviamente, lo que sí se ha hablado de que el corazón tiene el tamaño del puño de una persona y por supuesto, la función del corazón es una función vital, como la de muchos otros órganos. Y yo creo que todos son vitales o son importantes, pero el corazón está relacionado con la íntima función de cada uno de los otros órganos. Por supuesto, hoy tenemos un tema que no es el tema común que domina a la gente, pero es una condición clínica que es relativamente frecuente. ¿Y por qué decimos relativamente frecuente? Bueno, porque no es una enfermedad que la vemos todos los días, pero hay algo, y es que muchos pacientes que tienen una inflamación del pericardio, que es la hoja, la membrana que envuelve el corazón, sí, para protegerlo de trauma, de inflamación, de infección, y mantenerlo en su lugar. Entonces, esa era más o menos la idea inicialmente, doctor. Entonces, el corazón tiene la forma, ¿verdad?, de un puño o de una pera, y tiene entonces
digamos, una ubicación que es en el centro del pecho, ¿verdad? Centro izquierda. Hacia lateralizado hacia la izquierda, ¿verdad? Y entonces él está en una funda, él está contenido dentro de una bolsa. Una bolsa que... Y esa bolsa se llama pericardio. El pericardio. Entonces el pericardio lo protege porque es una doble membrana. Sí. Con una parte que se adhiere al propio corazón. Exacto. Y otra que hace como un repliegue para entonces formar como una especie de cavidad que se llama cavidad virtual, porque tú no lo ves como una cavidad normalmente, sino que hay un poquito de líquido que es lo que permite que ambas membranas, tanto la que externa como está adosada al corazón, le permita y lubricar esa otra porción que está adosada al corazón y protegerlo de eso que hemos dicho ya de la inflamación, infecciones, trauma, etc. Entonces, el corazón está contenido en esa bolsa se llama pericardio. Usted dice que por medio de ella, entonces se protege, ¿verdad? De lo externo, naturalmente. Correcto. Y el corazón se para en algún momento, doctor. No. Cuando se muere la gente. Solamente. Entonces, solamente, está galopando ahí. Y si se para en algún momento es por muy corto tiempo. Estamos hablando de segundos. Ya imagínate que una pausa de 2.5 segundos ya es una indicación para intervenir a ese paciente, porque va a necesitar de la disponibilidad de un dispositivo eléctrico para hacer esa función, para que el corazón se pueda contraer. Porque hay un riesgo muy alto cuando ocurren esas pausas, de que entonces, como el corazón es excitable en todas sus partes, se generen latidos de un lugar que no es lo que corresponde. Uh-huh. Y eso va a generar una arritmia que puede llevar a la muerte, inclusive la muerte súbita. Ok, entonces, como el corazón está galopando constantemente, el pericardio entonces lo mantiene ahí contenido, ¿verdad? Claro. Imagínense, un corazón sin pericardio pudiera producirse daño, golpeando las costillas, el esternón, los pulmones, y el pericardio lo mantiene en su lugar, ahí, que no se salga de su lugar, y además lo protege, ¿verdad?, de las infecciones, aunque muchas veces pues las infecciones lo van a atacar, o otras patologías también. Ok, entonces cuando hablamos de pericarditis, entonces nos estamos refiriendo a una enfermedad que tiene que ver con esa membrana, ¿verdad, doctor? Sí, produce una inflamación. Una inflamación. Una inflamación, por eso se llama pericarditis. Y en sentido general hablamos de enfermedades del pericardio. O enfermedad pericárdica. Porque no solamente es la inflamación, puede ser un proceso infeccioso, puede ser un proceso inflamatorio de diferentes tipos, e incluso patologías que son primarias del mismo pericardio, por ejemplo, tumores quistes, o puede ser metástasis, que es más frecuente todavía. O sea, el cáncer puede aterrizar en el pericardio, puede mandar una siembra de células y aparecer un tumor ahí. Así es. Mire qué interesante. Doctor, ¿cuáles son en el orden de, digamos, de lo frecuente, ¿verdad?, en que encontramos esta enfermedad? Los principales son los virus, las bacterias, es el trauma, el cáncer. ¿Qué es lo más frecuente que encontramos? Fíjate, esto es muy importante porque se considera que la pericarditis, en una gran proporción de los casos, 40% más, se colocan en una bandeja que se define como de origen idiopático, porque no podemos establecer. Idiopático quiere decir que no se conoce la causa. Probablemente es un déficit que todavía tenemos, porque muchas veces hacemos el diagnóstico tardío, y entonces ya el proceso que la indujo a que se originara la pericarditis pasó, y entonces ya no se puede hacer un diagnóstico de la causa definitiva. Entonces, por eso se habla de que lo más frecuente es que sea de tipo idiopática o de causa indefinida. De todas maneras, la mayoría de las pericarditis, ahorita podríamos hablar de las clasificaciones, tienen que ver sobre todo con infecciones virales. Los virus. Virus u otros agentes infecciosos, incluyendo
la bacteria que causa la tuberculosis. El treponema. El micobacterio de tuberculosis. Tuberculosis puede afectar también. Exacto, está el parvovirus, que es uno de los más frecuentes, y en la literatura antes se hablaba mucho de los virus Coxsackie. Ya. Que era también como causa muy frecuente. O cualquier otro virus. Y eso tiene que ver muchas veces con la forma de manifestarse esta pericarditis, que puede ser de diferentes tipos. Por eso la afección viral, el hecho de que los virus ocupen lugares que no les toca, lugares que no deben estar ahí, eso va a producir del cuerpo humano una reacción. Una respuesta de tipo autoinmune y de defensa, que dependiendo de la intensidad de esa respuesta puede haber efectos negativos. Ya. En este caso, de los agentes virales, o de algunas otras causas, como podemos hablar. O sea, tú tienes pericarditis, que puede ser por agentes infecciosos, puede ser por enfermedades de tipo inflamatoria, enfermedades reumatológicas como el lupus, el escleroderma, etc. Pero también puede ocurrir pericarditis por un hipotiroidismo. También. Un hipotiroidismo. O sea, sí. La glándula tiroidea puede también favorecer. Una enfermedad de ella puede favorecer. Sí, a que se produzca una inflamación del pericardio. ¿Y cómo es eso? Igual, porque tú tienes este tipo de paciente comienza a tener una respuesta en la que se comienza a acumular líquido, llamado mixedema, y esto hace que entonces también participe no solamente el pericardio, sino también puede causar afectación del miocardio. Incluso insuficiencia cardíaca, que es una causa frecuente en personas envejecientes que llegan con una insuficiencia cardíaca y no nos damos cuenta muchas veces que lo que está causando esa insuficiencia cardíaca es una enfermedad secundaria, una afectación del tiroides. Y el manejo puede ser diferente, incluso la respuesta al tratamiento puede ser mucho más favorable cuando tú tratas la enfermedad que está condicionando eso. Por ejemplo, la radiación en el tórax, por cáncer de mama, por cáncer de pulmón o por otros tipos de cáncer, puede llevar a producir una pericarditis, como reacción que produjo esa radiación sobre el pericardio. Otras causas son las infecciosas ya por bacterianas, eso lo vemos más en los niños que son muy vulnerables a infecciones de tipo pulmonar o pleuropulmonar, porque en un momento contacta la pleura de los pulmones con el pericardio, y tú puedes ver también pericarditis bacteriana o purulenta. Y también en el caso, por ejemplo, por translocación bacteriana, tú puedes tener, o por invasión hematógena, puedes tener que un problema de sepsis, un problema general, pues puede sistémico. Doctor, ¿qué pasa con los pacientes que tienen trastornos inmunológicos? Pacientes con lupus, o sea, con esas entidades donde su sistema de defensa pues está comprometido. Vulnerable. Mira, antes de entrar ahí, quería mencionar lo de la insuficiencia renal crónica. Ya no lo vemos tanto. ¿Por qué? Porque ya tenemos disponibilidad desde hace muchos años de diálisis. Sí. Pero en una época, tú recordarás quizá en la época de estudiantes, todavía no teníamos esos equipos de hemodiálisis. Lo que se hacía era diálisis peritoneal fundamentalmente. Sí. Y muchos pacientes llegaban por retención de la urea que elimina el riñón, ese boom o urea, que se acumulaba en el cuerpo y se depositaba en el pericardio y producía pericarditis fibrinosa, porque el pericardio se veía grueso y muy refringente, impactaba mucho, parecía como si estuviera calcificado. Entonces, muchas veces esa era la puerta de llegar al paciente y lo que tenía era una insuficiencia renal crónica, y obviamente con el compromiso cardíaco. En las enfermedades inflamatorias, tú sabes que lo que hay es una respuesta de tipo autoinmune, en la que... ¿Qué significa eso para que la gente no lo entienda? La respuesta autoinmune es que cualquier condición que pueda provocar una reacción de defensa del organismo, entonces esa respuesta, como dije hace un momento, todo va a depender de la respuesta. Claro, en algunos casos no es tan intensa, pero enfermedades como el lupus, que son enfermedades crónicas, van a provocar que haya un proceso inflamatorio donde quiera que haya ese tipo de tejido, como en las articulaciones, en la piel, etcétera, etcétera. Entonces, eso
esa reacción del organismo frente a esas sustancias que se están liberando en respuesta a la agresión, entonces termina produciendo una condición como la pericarditis. Es lo que pasa como los pacientitos y los jóvenes que se afectan por cardiopatía reumática. ¿Qué es lo que lleva a esto? Bueno, una infección por una bacteria que es el estreptococo. De la garganta termina viajando al corazón. De la garganta se va a producir una respuesta. ¿Es frecuente eso, doctor, a nivel de los países desarrollados? No es tan frecuente, es mucho más frecuente en los países subdesarrollados porque tiene que ver mucho con el contacto de persona a persona, con el hacinamiento. Entonces, y eso con el acceso a servicios de salud y la educación. Claro, claro. Fíjate que inclusive cuando tú encuentras un niño en una casa con una cardiopatía reumática, y si hay varios hermanos se debe buscar porque pudiera haber otro afectado. ¿Por qué? Porque se contaminó con la misma bacteria, aunque no tuviera la misma condición. Y a veces tú tienes el hallazgo porque lo revisas y haces un diagnóstico que la persona no sabía que tenía. Y tú recordarás que ya las familias hoy, por lo menos en la clase media alta, no son tan numerosas. Pero las familias pobres, siempre las familias son muy numerosas y entonces tú tienes 3, 4 muchachos acostados en una cama. Sí. Eso era muy común. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por la infección de garganta, que a veces pasa desapercibida, o sea, no te das cuenta que la tiene, se produce esta respuesta de tipo autoinmune. Entonces, es una respuesta que no siempre es agresiva. Es un grupo de pacientes que van a tener esta respuesta. Entonces, se produce un estado inflamatorio que es sistémico, pero que repercute más sobre las articulaciones y sobre el corazón. Por eso la fiebre reumática siempre se definía como la enfermedad que lame las articulaciones y muerde el corazón. No, lo que pasa es que se inflama, pero no deja secuelas. Claro. En cambio, el corazón no solamente lo inflama, sino que queda con lesiones. Exacto. De ahí el concepto de que lame las articulaciones y muerde el corazón. Pero que además acuérdate que afecta también los núcleos grises del cerebro y produce una enfermedad que se llama corea o una manifestación que se llama corea, que en este caso puede ser transitoria, no como la otra corea, que es ya una condición que puede permanecer, pero esta corea de Huntington y de Sydenham, en este caso, lo que pasa es que tiene movimientos anormales. El niño comienza a dañar la escritura y movimientos raros, ¿verdad? Y suerte que es transitorio. Esa inflamación es transitorio y en los niños muchas veces, o en niñas sobre todo, si son adolescentes o jóvenes, en la que pudieran estar usando anticonceptivos orales, porque puede producir una especie de vasculitis también a nivel de los núcleos grises, y el lupus sistémico que también puede producir. Entonces ese es el diagnóstico diferencial cuando tú tienes corea en un jovencito o una jovencita. Y hay un tema con todo esto, doctor, es cómo una enfermedad o cómo una condición de manejo relativamente fácil, como el tema de las faringoamigdalitis, puede terminar dañando el corazón con una invalidez de por vida. De por vida. Una invalidez de por vida, porque el problema es que no solamente afecta a, digamos, la parte particular del corazón, sino que las válvulas las daña, que hay que producir cirugía cardíaca. Claro, y daña el miocardio y daña el pericardio, produce una pancarditis porque afecta las 3 capas del corazón. Sí. Claro, la pericarditis es transitoria, la miocarditis a veces es transitoria, pero otras veces puede dejar un daño muy severo y esos niños entonces tienen muy mal pronóstico. El endocardio lamentablemente sale muy afectado. Tiene que ver con las válvulas. Que tiene que ver entonces con las válvulas. Señores, tenemos que irnos a una pausa. En breve regresamos un día como hoy en la medicina.